Eh, y listo, chicos. Ahora sí comenzamos a grabar esta clase y como siempre les digo, bienvenidos otra vez a la clase de matemáticas. Bien, muchachos, nosotros hasta ahora hemos visto ya toda la parte, todo el repaso rápido, es un repaso rápido lo que hemos visto del eje de números y últimamente vimos lo que era el eje de álgebra, a pesar de que algunos de los ejercicios que hicimos tenían que ver con geometría, ¿ok? Las fórmulas que hemos usado nosotros de geometría hasta ahora son las más básicas. Área, perímetro, creo que vimos algo de volumen por ahí, algún ejercicio de volumen, pero son las más básicas, ¿ok? Que se supone que ya debes saberla, al igual que el teorema de Pitágoras, al igual de algunos cuadriláteros que son muy básicos. En la clase de hoy, vamos, perdón, no ve, vamos a hacer un repaso real de geometría, ¿ok? Vamos súper bien en el tiempo porque estamos haciendo un repaso rápido de todo lo que necesitamos saber durante este año. Y bueno, después les voy a ir dando los trucos, digamos, de una forma mucho más explícita. Vamos a resolver muchos ejercicios más específicos. Vamos a profundizar más en la dificultad, todo eso. Entonces, en principio, nosotros ya habíamos hablado del teorema de Pitágoras y habíamos hablado de algunas ternas pitagóricas. ¿Quién me dice qué ternas pitagóricas conocen ustedes? 3 4 5 ¿Solamente conoces esa, Juan Pablo? 6 8 10 Ok, esa es la misma. Esa es la misma del 3, 4, 5. 5 5 12 13 Ok, 5, 12 y 13. 5, 12 y 13. Esa no es. 49. Creo que me equivoqué yo en la otra clase. Si es 5, 12 y 13. Si yo verifico 5, 12 y 13, esto es 25 más 144, tiene que dar 169. Y está bien. Creo que me había equivocado yo en la otra clase. Así que estas dos ternas son las que más se usan, ¿ok? Hay otras, hay muchas más, pero estas dos ternas son las que más se usan. 3, 4, 5, 5, 12 y 13. Todos los múltiplos que yo haga de esos tres términos, de esos tres números, van a cumplir con el teorema de Pitágoras. Para explicárselo un poquito mejor a Paola, especialmente, que es la que creo que no ha visto esto todavía. Si yo sustituyo estos términos en el teorema de Pitágoras, claramente el número más alto va a ser la hipotenusa. Entonces, esas ternas me van a servir para tener la fórmula del teorema de Pitágoras inmediato. O sea, estos son números enteros que hacen que se cumpla el teorema de Pitágoras inmediato, ¿ya? Entonces, deme un permisito aquí, muchachos, ya va. Mami, no me muevas esto. Dame un permiso. Ariana, dame un permiso, mami. Ariana, mami, dame un permiso, por favor. Ok, chicos. Ay, papi, sentar aquí. Siéntese, 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 dale. Ok, muchachos. Mami, no me muevas esto, por favor. A ver, chicos. Entonces, yo puedo, por ejemplo, Paola, decir que si este cateto vale 3 y este vale 4, la hipotenusa obligatoriamente tiene que valer 5. Pero yo puedo multiplicar esos tres números por cualquier número que yo quiera. Y se va a seguir cumpliendo el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, si lo multiplico por 10, sería 30, 40 y 50. Y esto tú puedes verificar que se va a seguir cumpliendo el teorema de Pitágoras. Si yo tomo la otra terna pitagórica, el 13, ¿cuál va a ser los catetos? ¿Cuáles van a ser los catetos y cuál va a ser la hipotenusa? 5, 2 y 13. ¿Quién me dice? El 5 y el 12 los catetos y el 13 la hipotenusa. Exactamente, ¿ya? Y así yo puedo multiplicar por cualquier número. Si yo multiplico por 2, por ejemplo, me quedaría 10, 24 y 26. Y esto tú puedes verificar que cumple el teorema de Pitágoras. Claramente es más difícil calcular, por ejemplo, cuánto es 26 al cuadrado, que simplemente memorizarse 5, 12 y 13 es una terna pitagórica,
y yo puedo multiplicarlo por cualquier número. ¿Ya? Entonces, va a ser mucho más fácil hacerlo conociendo la terna pitagórica. Ok, ya hablamos de lo que es el teorema de Pitágoras y algunas ternas pitagóricas importantes, 5, 12 y 13. Además de esto, muchachos, les recomiendo que conozcan el triángulo, que es muy importante. Les voy a presentar hoy dos triángulos importantes. Uno es el triángulo que tiene ángulo 30, 60, 90. ¿Ok? En ese triángulo, si la hipotenusa vale X, el lado opuesto al ángulo de 30 grados vale la mitad de la hipotenusa. ¿Ok? X medio en este caso. Entonces, esta es una forma rápida de calcular en ese triángulo cuánto vale, digamos, la hipotenusa y ese cateto en específico. Ese cateto en específico. El otro es un poquito más complicado, pero también se lo pueden aprender, que es la hipotenusa multiplicado por raíz de 3 sobre 2. Por darles un ejemplo, si yo les digo que en el triángulo 30, 60, 90, la hipotenusa vale 68, ¿quién me dice cuánto vale este cateto? 34. 34, porque es la mitad de la hipotenusa, ¿ok? El lado opuesto al ángulo de 30 grados vale la mitad de la hipotenusa. El otro cateto pueden hacerlo por teorema de Pitágoras o pueden sustituirlo en esta fórmula, ¿ya? Que sería la mitad de la hipotenusa multiplicado por raíz de 3, es decir, 34 por raíz de 3. Si ustedes lo hacen aplicando el teorema de Pitágoras, les va a dar lo mismo, pero se van a tardar muchísimo más. Se van a tardar muchísimo más. Les dejo de tarea si quieren verificarlo por el teorema de Pitágoras, ¿ya? Pero les recomiendo se aprendan este triángulo específico, 30, 60, 90. En ese triángulo, el lado opuesto al ángulo de 30 grados, el lado opuesto al ángulo de 30 grados vale la mitad de la hipotenusa. Y el otro triángulo muy importante, vamos a conocerlo ahora, no lo tengo aquí dibujado, pero vamos a hacerlo en rojo, es un triángulo que es rectángulo e isósceles al mismo tiempo. Si es rectángulo e isósceles al mismo tiempo, ¿qué característica tiene ese triángulo? Alguien que me diga. ¿Qué significa isósceles? Que son todos los lados iguales, ¿no? No. No. Isósceles. Isósceles. ¿Qué significa isósceles? Cualquiera de ustedes que me active el micrófono y me lo diga. Corrijan ahí, Juan Pablo. Que dos lados son iguales y uno es distinto. Eso, Ariana. Dos lados iguales y el otro es distinto. Eso es isósceles. En matemática, muchachos, el prefijo iso viene de dos iguales. ¿Ok? El prefijo iso viene de dos iguales. Entonces, isósceles significa dos lados iguales. El que tiene los tres lados iguales es el triángulo equilátero. Eso tienen que sabérselo de memoria. Equilátero. Y el que no tiene ningún lado igual al otro es el escaleno. Tres lados distintos. ¿Ya? Entonces, ahora le pregunto a todos. Si este triángulo que hice en rojo es rectángulo e isósceles al mismo tiempo, ¿cómo son sus dos ángulos agudos? ¿Quién me puede decir cuánto vale esto? ¿O no lo sabe? Profe, 40 ¿puede y- repetir? Que no escuché. Repito, este triángulo que hice aquí en rojo es rectángulo e isósceles al mismo tiempo. Voy a llamarle isorrectángulo, así se llama. Isorrectángulo, porque es isósceles y rectángulo. Si es un triángulo isorrectángulo, ¿cómo son sus ángulos? Los dos ángulos negros ahí son iguales. ¿Cuánto valen cada uno? 45 y 45. Eso es, 45 y 45. Si el ángulo recto vale 90, entonces los otros dos tienen que sumar 90 también. Y como son iguales, 45 y 45. ¿Sí se entendió? ¿Ya? Entonces, en este triángulo, muchachos, la hipotenusa
Yo puedo decir que vale X, los lados ustedes pueden decir que vale L, por ejemplo, y les voy a hacer la demostración completa de esta fórmula, ¿ya? La idea no es que se aprenda la demostración, o sea, no es aprenderse la demostración. Esto es teorema de Pitágoras. Lo que vamos a hacer es teorema de Pitágoras, nada más. La idea es que se aprendan esa formulita que les voy a dar después de hacer esto, ¿ya? Se los explico. Vamos a ver si tengo espacio por aquí. En este triángulo, yo quiero saber cuánto vale la L. La X, estoy diciendo que es mi hipotenusa. Entonces, L cuadrado más L cuadrado es igual a X al cuadrado. ¿Correcto? Sí, Porque los lados son los catetos. Entonces, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ahora, ¿cuánto es L cuadrado más L cuadrado? 2L cuadrado. 2L cuadrado. Vamos a escribirlo. Entonces, 2L cuadrado es igual a X al cuadrado. ¿Ya? Y yo quiero despejar es la L. ¿Cómo dejo sola a esa L? X cuadrado partido 2 igual L cuadrado. Correcto. Y después el cuadrado de la L, ¿cómo pasa para el otro lado? En raíz. Raíz. Entonces me queda la raíz de X cuadrado dividido entre 2. Y si yo resuelvo esa raíz, me queda que L es igual, la raíz de X cuadrado, ¿cuánto es? La raíz de X al ¿Se cuadrado, ¿cuánto es? cancela o no? Se cancela el cuadrado con la raíz, correcto. Cónchale, no me deja llegar hasta allá, ¿vale? Se me va por un lado. Ya, vamos a ponerlo aquí abajito. Ahí. Se cancela la raíz con el cuadrado, me queda la X y la raíz de 2 esa no es exacta, no puedo resolverla. La raíz de 2 es un número irracional. Aquí lo que puedo hacer es racionalizar. ¿Ustedes saben lo que es racionalizar? Sí, dejar el denominador sin raíz. Correcto. ¿Cómo lo hacemos, Juan Pablo? Multiplico por raíz de 2 en el numerador y denominador. Perfecto. Raíz de 2 por raíz de 2, ¿cuánto es en el denominador? Raíz de 4 y eso es 2. 2. Perfecto. Y 2 arriba abajo, es raíz, X raíz de 2. X raíz de 2. ¿Ya? Entonces, yo puedo decir, muchachos, que el lado de este triángulo es la hipotenusa dividido entre raíz de 2, o puedo decir que es la hipotenusa multiplicado por raíz de 2 sobre 2. Y es lo mismo. Esa es una fórmula. Cónchale, yo se les estoy dando aquí. Y realmente, bueno, sí se usa en M1, pero no es tan común en M1. No es tan común en M1 esto. Es más probable que lo usen en M2. Pero igual les sirve. Les sirve para practicar que algunas veces tenemos que aplicar teorema de Pitágoras algebraicamente, como lo hemos hecho ya en algunos ejercicios. Entonces, cada uno de los lados, los dos son iguales, pues es isósceles, vale X raíz de 2 sobre 2. Anoten entonces, el triángulo importantísimo, 30, 60, 90. El cateto opuesto al ángulo de 30 grados vale la mitad de la hipotenusa. Y en el triángulo isorrectángulo, que es isósceles y rectángulo al mismo tiempo, los ángulos son 45, 45 y 90. Y los dos catetos que son iguales valen la hipotenusa multiplicada por raíz de 2 sobre 2. ¿Ya? Ese es un buen resumen de todo lo que es teorema de Pitágoras, como que avanzando un poquito hacia trigonometría. ¿Ya? No es trigonometría como tal, pero ya estamos acercándonos un poco. Es una introducción a la trigonometría. Además, tienen que conocer lo que mencionamos ahorita con Juan Pablo, de cuáles son los triángulos isósceles, equiláteros y rectángulos. Isósceles tiene dos lados iguales, equilátero tiene tres lados iguales, escaleno no tiene lados iguales, y aquí está la clasificación según los ángulos. ¿Saben qué es un triángulo acutángulo? ¿Qué significará acutángulo? Que tiene ángulo agudo, ¿no? Correcto. ¿Y cómo son los ángulos agudos? Menores a 90 grados.
menores a 90 grados. Yo lo represento así, como si estuviese saludando para la foto. Es un 2, ¿ok? Yo no puedo abrir el 2 más de 90 grados, jamás. Tendría que romperme un dedo para poder abrirlo. Esto es menor a 90 grados, obligatoriamente. ¿Ya? Luego, el triángulo rectángulo significa un ángulo recto. Tiene un ángulo recto que es de 90 grados. Forma la L. ¿Ya? Y el triángulo obtusángulo, ¿qué significa obtusángulo? Que tiene un ángulo obtuso. Tiene un ángulo obtuso. El ángulo obtuso no tengo forma de hacerla con dos dedos así seguidos, porque tendría que romperme un dedo y no lo voy a hacer para dar esta clase. No, mis dedos valen más que esta clase. Lo único que puedo hacer es algo así, donde tengo un dedo recto y el otro que apunta más abierto de 90 grados. ¿Sí se entiende? ¿Ya? Entonces, ojo con esa clasificación de los triángulos, que es importante que la sepan. Eso se lo doy yo a mis niños desde cuarto básico. Desde cuarto básico ya saben esto. Ok, este es un buen resumen de todo lo que es triángulos. Hablando de los ángulos, voy a irme más arriba para explicarles lo que son los ángulos. Aquí, esto es muy importante. Esto es sumamente importante. Son los ángulos entre rectas paralelas. Pero además de los ángulos entre rectas paralelas, aquí hay otras clasificaciones distintas. Voy a empezar primero con esto. Son más básicas. Como dijimos ahorita, el ángulo puede ser recto, que es de 90 grados, agudo, que es menor a 90 grados, mencionamos, y obtuso, que es mayor a 90 grados. Y además, existe el ángulo que es opuesto por el vértice. ¿Qué significa opuesto por el vértice? Cuando yo cruzo dos rectas, aquí está el ejemplo, yo cruzo dos rectas, el ángulo azul con el ángulo azul son opuestos por el vértice. Porque aquí está el vértice, uno mira para arriba y el otro mira para abajo. Opuesto por el vértice. ¿Sí lo ven? Esos dos ángulos son opuestos por el vértice. Igual los rojos. El que está a la izquierda es opuesto por el vértice con el que está a la derecha. Esos ángulos son iguales. ¿Ok? Cuando los ángulos son opuestos para el vértice, son congruentes, tienen la misma medida. ¿Ya? Además están los ángulos suplementarios. ¿Ustedes saben qué significa suplementarios? Ángulos suplementarios. No. Ya. Recordemos, Vicky, lo vimos ayer. El ángulo suplementario es cuando suman 180 grados. Déjenme cambiar el Ah, lápiz. ya me acordé. Todo ready. Ah, claro, ya te acordaste porque te lo acabo de decir, claro. Hubiese Claro. sido bravo si no te hubiese acordado. Hubiese sido grave si no te acordabas. Ahora, vamos ya va, déjenme buscar aquí el lápiz, que esto le bajé el grosor al lápiz, aquí, ahí está bien. Entonces, cuando es opuesto por el vértice, muchachos, significa que yo tengo un ángulo alfa y el otro es lo que le falta para llegar a 180. ¿Ok? Recuerden que 180 grados es el ángulo abierto completamente, de derecha a izquierda. Cuando yo abro mis dos brazos, estoy formando un ángulo de 180 grados, completo. ¿Se lo imagina? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un ángulo llano o plano, o de 180 grados, como quieran decirle, dos ángulos que sumen 180 grados son suplementarios. Y el otro nombre son los ángulos complementarios. Aquí dice complementarios, Vicky, por si acaso. Ángulos complementarios. Significa que los dos ángulos suman 90 grados. En este caso, el dibujo va a ser así. Que la bebé me está moviendo la mesa. Si yo tengo un ángulo de 90 grados, entonces este es alfa y el otro va a ser beta. Esos dos ángulos suman 90 grados. ¿Sí se entendió? ¿O hay duda? Dígame la verdad. Se entendió. ¿Ya? Entonces, complementarios y suplementarios son dos cosas distintas. Complementarios suman 90 grados, suplementarios suman 180 grados. Y ahora sí, me voy con lo que está aquí a la izquierda, que son los ángulos entre rectas paralelas. En este ejemplo me dice que M es paralela a N. Ustedes saben lo que es una paralela, ¿no? ¿Saben lo que es una recta paralela?
¿Qué es una Sí, recta sí, paralela a otra? como que no se intersectan nunca. No se intersectan nunca. De hecho, tienen la misma dirección. No se acercan ni se alejan nunca. Siempre van a estar a la misma distancia. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, M es paralela a N. Esas dos que rayé en azul ahí, esas dos son paralelas. Y hay una tercera recta que se llama recta secante. La palabra secante viene a que atraviesa, transversal, secante. Y esa recta entonces forma varios ángulos, que ahí yo les puse numeritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ángulos forma ahí. Resulta que esos ángulos tienen nombres cuando son entre rectas paralelas. Por ejemplo, están los ángulos correspondientes, que significa que están en la misma posición, a la derecha y hacia arriba, por ejemplo. A la derecha y hacia arriba. Si yo veo lo que está a la derecha y hacia arriba, aquí está el 1 y aquí está el 2. Esos dos ángulos son correspondientes y van a ser iguales. ¿Ok? Son congruentes, tienen la misma medida. También está a la derecha y abajo, 3 y 4, por ejemplo. Aquí está el 3 y aquí está el 4. Los dos están a la derecha y abajo de la paralela. ¿Sí se entiende? ¿Ya? Sí. Eso se Sí. llaman ángulos correspondientes porque están del mismo lado, a la derecha y abajo, o a la derecha y arriba. ¿Alguien me podría dar otro ejemplo de ángulos correspondientes de los que están aquí? ¿Qué otro ejemplo tenemos ahí de ángulos correspondientes? Ten cuidado, mami. A ver, ¿quién me da un ejemplo de ángulos correspondientes? Que no sean ni el 1 y 2, ni 3 y 4. Ahí faltan dos ejemplos más en el dibujo ese que tengo a la izquierda. 5 y 6. 5 y 6 son correspondientes. Muy bien, Ariana. ¿Y qué otro? Ah, no fue Vicky, yo iba a Disculpe. decir Ah, fue Vicky. 7 y 8. También. Ya le había bajado los puntos a Vicky. Vale, Vicky, 20 puntos por eso. Vale, siga participando. Muy bien. Muy bien. 5 y 6 y el otro sería 7 y 8. Esos son ángulos correspondientes. ¿Ok? Todos esos son ángulos correspondientes y van a ser iguales. Si son correspondientes, son iguales. Ah, otra cosa importante. En geometría no se usa la palabra iguales. Se usa la palabra congruentes. Congruentes significa que tienen la misma medida. ¿Ok? Entonces, por si acaso, ¿ya? Congruentes es la palabra correcta. Ahora, además están los ángulos alternos internos, dice aquí. Alternos internos significa alterno que está derecha e izquierda, interno significa que está por dentro de las paralelas. Por ejemplo, 2 y 5. 2 y 5 son ángulos alternos internos y son iguales. ¿Se entiende esto? Sí, sí. ¿Y quién me da otro ejemplo que no haya dado yo de alternos internos? 3 y 7. 3 y 7, perfecto, son alternos internos. 3 y 7 son alternos internos. Muy bien. Ahora voy con los alternos externos. Alternos externos es que están derecha e izquierda, pero por fuera de las paralelas. ¿Ya? Si están por fuera de las paralelas, ¿quién me da un ejemplo de alterno externo? ¿Quién me da un ejemplo de alterno externo? 8 y 4. Ok, 8 y 4. ¿Y qué otro? 1 y 6. Y 1 y 6. ¿Te entendió esto o hay dudas? ¿Se ¿Ya? entendió? Se entendió. Los que son congruentes aquí son los ángulos opuestos por el vértice, correspondientes, alternos internos y alternos externos. Todos esos van a ser congruentes. ¿Ok? Pero los suplementarios y los complementarios no necesariamente son congruentes. ¿Ya? Pueden ser distintos. De hecho, probablemente sean distintos. Ahora, la guinda del pastel aquí, la guinda del pastel es el teorema que ya todo el mundo tiene que sabérselo. Los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. ¿Entienden eso? Si yo tengo cualquier triángulo
cualquier triángulo, alfa, beta, gamma. La suma de esos tres ángulos, ¿cuánto tiene que ser? 180. 180. 180 grados. 180 grados. ¿Eh? Ese es un teorema súper básico que tienen que saber sobre la memoria. Ok, hablamos de ángulos, hablamos de Profe, triángulos. Ajá, dime, Vicky. ¿qué dice ahí? ¿Otra qué? Otra clasificación. Ah, gracias. Otra clasificación. Ya. De nada, dale. Discúlpame la letra tan fea, Vicky, pero ajá. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Para mí es imposible escribir bonito. Ahora, Caligrafía. caligrafía, ¿verdad? Pero es que hay que hacer caligrafía en esta pantalla. Ese es el problema. Si lo hiciera a mano, chévere, pero en la pantalla se hace difícil. El lápiz resbala. Ahora, Práctica. voy a explicarles, bueno, no explicarles, hablarles rápidamente de las fórmulas de área, perímetro y volumen. Nosotros habíamos dicho ya qué eran esas tres cosas. ¿Quién recuerda qué es el perímetro? ¿Cuántas dimensiones tiene el perímetro? Una. 2. No, el Tiene, perímetro tiene dos. No, espere, ya. El área tiene dos y el perímetro tiene una. O era al revés, yo me confundí. ya, pues, No, no ya. confundan Yo lo demás, sé. Vicky. Ya sé. Ajá, Área tiene dos dimensiones. Y perímetro tiene una dimensión. Ahí ya me acuerdo. ok. Torre. El área tiene dos dimensiones, ¿ok? Dos dimensiones. Es una superficie. Muy bien, mami. Este es un bonito, muy bien. Dos dimensiones. Esto es una superficie. ¿Ya? El perímetro es una sola dimensión. ¿Cómo puedo explicarlo rápidamente qué es el perímetro? La suma de todos sus lados. La suma de todos los lados cuando es una figura plana. Ahí hay una coletilla que hay que hacerla ahora, Juan Pablo. Porque estamos hablando de área, perímetro y volumen. Y cuando hablo de volumen, puedo referirme también a cuerpos geométricos. ¿Ya? Los cuerpos geométricos no tienen perímetro. No tienen perímetro. Entonces, habrá gente que quiera confundir la suma de todos los lados en un cuerpo geométrico y eso no existe. ¿Ya? Entonces, prefiero decir la suma de todos los lados de una figura plana. Es una distancia. La forma rápida de decirlo, el perímetro es una distancia. ¿Ya? Como si agarrara a todos los lados el alambrito que lo encierra, lo extiendo y la longitud de ese alambre es el perímetro. Y ahora voy con el volumen. ¿Cuántas dimensiones tiene el volumen? Una, 3. dos o tres. Tres dimensiones. ¿Y cómo puedo explicarle qué es el volumen? Rápidamente. El espacio que ocupa un cuerpo o capacidad de almacenamiento. Exactamente. Espacio que ocupa un cuerpo o capacidad de almacenamiento. ¿Ya? Espacio que ocupa porque está en tres dimensiones. Y capacidad de almacenamiento es como si esa caja o esa pecera grande, yo la llenara de agua. Entonces eso tiene una capacidad de almacenamiento. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es el volumen. Aquí están las fórmulas, muchachos. Ustedes ya deberían saberse. Las de las figuras básicas ya las habíamos visto. Cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo. Ahí está la fórmula del área de cada una de ellas y del perímetro de cada una de ellas. Haciendo la salvedad que yo al perímetro del círculo, no le digo perímetro del círculo, sino que le digo longitud de la circunferencia. ¿Ya? Significaría lo mismo conceptualmente, pero a mí no me gusta decirle perímetro del círculo. Luego están las fórmulas de volumen y área de los cuerpos geométricos. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre el área de un círculo y el área de un cilindro, por ejemplo? ¿Ya? El área del círculo, habíamos dicho que era una superficie plana, es lo que encierra por dentro del círculo, ¿ok? Pero en el cilindro, el área es superficial, lo que está por fuera del cilindro. Y en el cilindro, vamos a hacer un dibujito aquí de un cilindro, vamos a hacerlo en azul. Yo tengo un cilindro, que me queda un poquitico bonito.
Esto es un cilindro. El cilindro tiene una tapa de arriba y una tapa de abajo. ¿Cómo son estas tapas? La de arriba y la de abajo. ¿Qué figura Redonda. forma? Circulares. Son circulares. Muy bien. Tienen dos círculos. ¿Ok? ¿Cómo es el área del círculo? ¿Cuál es la fórmula del área del círculo? Pi por radio al pi cuadrado. radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Entonces, el área del cilindro, por eso tiene ahí el principio 2pi por área al cuadrado. Perdón, 2pi por radio al cuadrado. 2pi por radio al cuadrado. Porque son las dos tapas, la de arriba y la de abajo. ¿Ya? Y además de esas dos tapas está la parte lateral, la superficie lateral del cilindro. ¿Qué figura forma esa superficie lateral del cilindro? ¿Qué figura forma la superficie lateral del cilindro? Si yo la recortara y la extiendo, ¿qué figura es esa? Un rectángulo. Rectángulo. Muy bien, Juan Pablo. Entonces, el cilindro va a formar dos tapas circulares, vamos a hacer el dibujito aquí, dos tapitas circulares y un rectángulo. ¿Ya? Imagínense, por si acaso, si todavía no entienden que es un rectángulo, imagínense un tubito de papel confort o agárrenlo. Cuando se les termine el rollo de papel confort, agarran el tubito y lo recortan con una tijera y lo extienden. Ahí está el rectángulo. ¿Ya? Ese rectángulo, la parte de arriba es la longitud de la circunferencia. ¿Cuál es la fórmula de la longitud de la circunferencia? 2pi por r. ¿Correcto? Longitud de la circunferencia. Ahí está. ¿Estamos bien? La parte de arriba es la longitud de la circunferencia. Y la parte lateral es la altura del cilindro. La altura del cilindro es h. No sé cuánto es. H. Se representa con la letra h. Por eso, la fórmula es 2pi por r por h. Que ese es el área de ese rectángulo. ¿Sí se entendió? ¿O hay dudas? ¿Se entendió? ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja aquí, Vicky, y todos ustedes, muchachos? No hace falta que se aprendan todas esas fórmulas. Cuando ustedes entienden de dónde viene la fórmula, solamente hace falta que se aprendan las de arriba. Estas son las más importantes. Cuando ustedes se saben esas, entonces el área del cilindro se puede encontrar sabiendo esas fórmulas de arriba, en ese caso del círculo, ¿ya? Del círculo y del rectángulo. Y además, el volumen del cilindro también pasa lo mismo. El volumen del cilindro, a mí me gusta explicarlo como que es una torre de arepa, ¿ya? Porque es un círculo, encima de otro círculo, encima de otro círculo, encima de otro círculo, hasta que forma el cilindro completo, ¿ya? El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. ¿Y cuántos círculos hay montados uno arriba del otro? H círculos, que es la altura. Entonces, por eso yo multiplico pi por radio al cuadrado por la altura. Es una torre de arepa. O si quieren pensarlo mejor, a los que no les gusta la arepa, piénsalo como una torre de pizza. ¿Ya? Una torre de pizza. ¿Sí se entendió esto? Sí. ¿Ya? Entonces, ahí están las fórmulas. Ustedes eligen si se las quieren aprender de memoria. Es un esfuerzo. Pero si las entienden, va a ser mucho mejor. Si entienden de dónde sale la fórmula, va a ser mucho mejor. Ahora, bueno, el volumen del cubo es la multiplicación de los tres lados, que en este caso, como son iguales, lado por lado por lado, va a ser lado al cubo. El área superficial del cubo es 6 veces la cara del cubo, porque son 6 caras iguales. ¿Ya? Entonces, 6 lado al cuadrado. Bueno, en este caso no se llama lado, sino que se llama arista, es el nombre correcto. El bordecito de un cubo se llama arista, no lado. En el paralelepípedo o prisma recto se multiplican las tres dimensiones. Ancho por largo por altura. Listo. El área superficial va a ser 2 veces la cara de arriba, o sea, se suma la de arriba y la de abajo, son iguales, por eso es 2 veces esa cara. Derecha e izquierda, 2 veces, por eso es 2 veces esa cara. Y adelante y atrás son iguales, por eso 2 veces esa cara.
Ese es área superficial, ¿ya? Y lo otro es la fórmula del cono y de la pirámide, ¿ya? Que cuando la figura termina puntiaguda, es el mismo volumen del cilindro, pero multiplicado por un tercio. Eso es lo que se le agrega ahí. Un tercio de pi por radio al cuadrado por la altura. Cuando la figura termina puntiaguda, se multiplica por un tercio. Lo mismo pasa aquí con la pirámide. La pirámide es el área del prisma recto, que es área basal por altura, dividido entre 3 o multiplicado por un tercio, porque termina puntiaguda la pirámide. Esa es una propiedad que viene de los triángulos y por eso tiene que ver ahí con el volumen de las cosas puntiagudas, el cono y de la pirámide. Después lo vamos a ver con mayor explicación de dónde sale un tercio. Esta fórmula, anótenla. La de la esfera es poco probable que se la pregunten, pero por ahí tengan la anotada. Esa sí tienen que aprenderse la memoria, porque no tengo una explicación mejor que dar. ¿Ya? 4 tercios de pi por radio al cubo y 4 pi por radio al cuadrado cuando es área superficial de la esfera. Ahora, además de estas fórmulas, está todo lo que es los cuadriláteros. Ya nosotros habíamos hablado de los cuadriláteros. ¿Qué son cuadriláteros? ¿Qué es un cuadrilátero? Rápido, rápido. Una figura que tiene 4 lados. Figuras de 4 lados. Perfecto. ¿Ya? Están los paralelogramos, que tienen 2 pares de lados paralelos, arriba y abajo. Entonces, por darles un ejemplo, vamos a hacer aquí un dibujito, un paralelogramo, pero algo así. Ese es un paralelogramo porque el lado de la derecha es paralelo al de la izquierda y el de arriba es paralelo al de abajo. Y aquí están los 4 paralelogramos que existen. El rectángulo tiene 4 ángulos rectos. El nombre lo dice, ángulos rectos. El rombo tiene 4 lados iguales. El cuadrado es rectángulo y rombo al mismo tiempo. Así tiene, esa es la definición matemática, muchachos. Esa es la definición matemática. Y cuando yo les digo definición matemática, para nosotros va a ser el santo grial, es como la Biblia. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que respetar esa definición. Rectángulo tiene 4 ángulos rectos, rombo tiene 4 lados iguales y el cuadrado es rectángulo y rombo al mismo tiempo. Esta es la definición. El romboide es un paralelogramo que no es ni rectángulo ni rombo. ¿Ok? A ese hay gente que no le dice romboide, sino que le dice paralelogramo ya. Pero es lo mismo. Ya es como que el paralelogramo, que es como un rectángulo ladeadito así hacia, como con sueño, un rectángulo con sueño. ¿Ya? Ese es el romboide o paralelogramo. Luego están los trapecios. ¿Qué son los trapecios? Los trapecios tienen un par de lados paralelos. Entonces, el trapecio isósceles tiene un lado paralelo al otro y los otros 2 lados que no son paralelos forman ángulos congruentes. Entonces aquí este ángulo alfa es igual a este. Tiene 2 lados iguales. Y este lado de la izquierda es igual al de la derecha. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Ya? Entonces, ese es el trapecio isósceles. Tiene 2 lados iguales. El trapecio rectángulo, otra vez tiene un lado paralelo al otro, pero como es rectángulo, tiene un ángulo recto. Y el otro lado, cualquier ángulo. ¿Ya? Ese es un rectángulo. Y el trapecio escaleno, voy a separar esto en negro. Trapecio escaleno es que tiene 2 lados paralelos, pero los lados pueden ser totalmente distintos. Un lado aquí pequeñito y el otro lado grandote. ¿Ya? Ese es un trapecio escaleno. ¿Se entendió la referencia? Sí. Luego están los trapezoides, que no tienen ningún lado paralelo. No tienen ningún lado paralelo. Entonces ahí están los deltoides o cometas, que son los únicos bonitos, que precisamente se llaman así porque parece un cometa. Algo así. Este es el deltoide o cometa. Y están los otros cuadriláteros, que pueden ser cualquier garabato que ustedes hagan de 4 lados. ¿Ya? Cualquier garabato.
Una flechita, por ejemplo. Si hago la flechita así, eso es un cuadrilátero, porque tiene 4 lados, pero es un trapezoide porque no tiene lados paralelos. ¿Hay alguna duda con lo que hemos visto hasta ahora o vamos bien? Vamos bien. ¿Ya? Este repaso está súper intenso, muchachos. Ya ustedes tienen este resumen en su poder desde la primera clase. Tienen este resumen en su poder desde la primera clase. Me interesa que anoten lo que yo les voy dando. Si tienen dudas, pregunten con confianza. Les puedo repetir, les puedo dictar, ¿ya? Pero este resumen va a ser de verdad una ayuda importante para ustedes. Y este resumen que estamos haciendo en todo este primer mes de clases, la idea es que ustedes puedan ver desde dónde estamos partiendo. O sea, cuáles son los contenidos que ustedes no tenían ni idea de eso. Ahora van a saber un poquito, pero usted me va a decir, profe, quiero reforzar más este contenido y yo les voy a ayudar con eso que ustedes quieran reforzar. Si quieren más guías, si quieren problemas más fáciles o problemas más difíciles, avísenme que yo les voy a ayudar con todo lo que ustedes necesiten. Y bueno, empecemos con algunos ejercicios. Ah, no, antes de los ejercicios tengo que hablarle de las transformaciones en el plano. Las transformaciones en el plano se clasifican en dos grandes tipos. Isométricas, que como les dije, el prefijo iso viene de dos iguales. Entonces, isométrica significa dos figuras iguales. Dos figuras iguales. ¿Ok? O de la misma medida, ¿ya? Quiere decir que mantiene la forma y el tamaño. No cambia para nada la figura ni el tamaño de la figura. Lo único que cambia es su posición o su dirección. Y lo voy a cambiar a través de una traslación, que es simplemente moverla, rotación, que es girarla, o simetría o reflexión, que es precisamente hacer las veces como de un espejo, ¿ya? Reflejarla, sería el verbo ahí. Vamos a ponerlo aquí. Giro, eh, traslación es un traslado, un movimiento. Y la simetría de reflexión puede ser axial, que es respecto a una recta, o eje de simetría. Vamos a poner aquí eje de simetría. Y simetría central, que es respecto a un punto, o centro de rotación. En este caso sería como un centro de rotación, pero muy específico, rotación de 180 grados. ¿Ok? Centro de rotación de 180 grados. Es como una rotación de 180 grados. No es cualquier rotación, por si acaso. Centro de rotación de 180 grados. Les pregunto, muchachos, en especial a Paola. Paola, ¿tú te acuerdas de esas transformaciones del plano o no te acuerdas nada de eso? No mucho. O sea, no mucho es nada o no mucho es que te acuerdas un No, poquito. no mucho que me acuerdo un poquito, pero no nada. Ok, te acuerdas un poquitico, pero no nada. Ok. Juan Pablo, ¿tú te sabes estas transformaciones del plano? Sí, sí. Sí te las sabes, sí las conoces. Ok. Buenísimo, buenísimo. Igual, como siempre, vamos a practicar y ya vamos a pasar a estos ejercicios de una vez. Y como siempre les digo también, les voy a dar mis trucos. Más adelante vamos a ver una clase bien desde cero, donde vamos a ver todo esto. Ok. Por otra parte, están las transformaciones proporcionales o semejanzas, en las cuales se mantiene la forma, pero no el tamaño. La figura puede hacerse más pequeña o más grande. Y la transformación del plano por excelencia para cambiar el tamaño de la figura es la homotecia. ¿Ok? En la homotecia hay un centro de rotación, perdón, centro de rotación no, centro de homotecia y una razón de homotecia, que me dice qué tan grande o qué tan pequeña va a ser la figura. Y bueno, en estos ejercicios de homotecia se aplica lo que es el teorema de Tales, Euclides, semejanza, proporcionalidad.
Entonces, esto para la M1 no está saliendo este año, pero yo siempre lo explico porque a veces le hacen un dibujo a escala y la gente dice, no, pero eso no es homotecia. Eso no es homotecia, pero se puede explicar por ahí, por homotecia. Entonces, se los voy a explicar más adelante. Vamos a hacer ahí algunos ejercicios. Este es el resumen, muchachos. Este es el resumen. Lo que me faltó hablarles fue de estas rectas o segmentos, que no en todas las páginas lo preguntan, pero que pueden salir por ahí algunas preguntitas. Se las dejo para que ustedes lo lean después. Profe, ¿puede volver un segundito a la anterior? Esta, Ya esa, listo. Gracias. ya, ahí me avisas cuando hayas copiado. Y yo creo que ya después de este tremendo resumen que hicimos en esta primera media clase, primera mitad de la clase, ahora sí podemos pasar a los ejercicios. Vamos a pasar a los ejercicios y tratar de resolver todos los ejercicios que tengan que ver con este tipo Ya, de profe. geometría en la última PAES que se resolvió, M1. Vamos a irnos para allá. M1. Comencemos con este ejercicio, 44. Aquí dice, una fábrica de sillas de escritorio de distinto tamaño, hace sillas de escritorio de distinto tamaño, las cuales se pueden reclinar hasta un ángulo de 125 grados. ¿Dónde está ese ángulo de 125 grados? El En lado. en la figura, en la O. Este ángulo 125 grados. Tal como se muestra en la figura junta. Perfecto. Claramente tiene que ser en la O porque es un ángulo obtuso, mayor a 90 grados. Por eso está ahí. Bueno, y es el único ángulo de la silla como tal. Ahora, para cualquier tamaño de silla, ¿cuál de las siguientes fórmulas permite determinar la distancia entre A y D? A y B, perdón. Me piden hallar la distancia entre A y B. Voy a llamarla B. Voy a ponerle el nombre de A, B. Así. De manera que el respaldo quede perpendicular al asiento. ¿Qué significa que el respaldo quede perpendicular al asiento? Que el respaldo esté, o sea, el asiento sea horizontal y el respaldo esté en diagonal, como en Ok. una leve inclinación. No, o sea, para que sea perpendicular, tiene que ser formando un ángulo de 90 grados. ¿Se Ah, entiende eso? sí, O sí. sea, el respaldo tiene que estar justo en un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Y aquí va a estar la A. Es más, yo creo que la distancia que me están pidiendo es esta AB, desde aquí. ¿Sí se entiende? Ujú. Esa es la Sí. distancia AB. Ahora, ¿qué fórmula puedo aplicar en este triángulo? La distancia entre dos puntos en un plano. Se puede, pero sería complicarse la vida. O Hay sea, una es forma, que es la misma fórmula. La distancia entre dos puntos es la misma. es la En un misma. Ajá, plano o fuera del plano. exactamente. ¿Cómo la calculas? ¿Cómo lo haces? Es la B. Raíz de A o cuadrado más B o cuadrado. Ya, y esa fórmula se te parece a algo que hayamos visto en esta clase. Que nosotros no hablamos de distancia entre dos puntos. ¿A qué se parece esa fórmula? A la del teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. La distancia de AB al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El cateto vertical, en este caso, es AO, y el cateto horizontal es BO. Entonces, este cuadrado pasa al otro lado Con raíz. como raíz, y por eso me queda esa fórmula. ¿Todos lo entendieron? Sí, ¿Ya? Ese es el teorema de Pitágoras, ¿ya? Y de hecho, la fórmula que me dice Juan Pablo de distancia entre dos puntos en el plano cartesiano sigue siendo teorema de Pitágoras. Lo que pasa es que voy a utilizar las coordenadas de los puntos. Si me la preguntan aquí, se las explico la guía. La vamos a ver en este curso, pero más adelante. Ahora, esto es teorema de Pitágoras. Esto es tan sencillo como teorema de Pitágoras, más nada. Ya este lo habíamos hecho, este lo habíamos hecho, este es de volumen. 47 dice,
Una profesora dejó como tarea hacer un vaso milimetrado de capacidad máxima de 600 centímetros cúbicos. ¿Qué es esa capacidad máxima? Todo lo que puede Área, albergar el área, perímetro, volumen. 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 Esto es volumen, de una vez. Y lo puedo identificar también porque son centímetros cúbicos. Tiene 3 dimensiones. Está elevado al cubo. Sellando cualquier tubo con forma cilíndrica en su parte inferior, no importando la medida del radio, como se representa en la siguiente figura. O sea, yo puedo hacer un tubito de radio muy pequeño, como el que está a la izquierda, o puedo hacer un tubo de radio muy grande, como está a la derecha, pero esos dos tubos, en teoría, tienen la misma capacidad. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Ahora dice, si la profesora dijo que consideren pi aproximado a 3, esto es muy común, que les digan esto en la PAES, porque no se puede usar calculadora. Entonces, aquí aproxima, en vez de pi, que vale 3,1415, 16, un montón de números, de una vez dicen que pi vale 3. Y Axel realizará el trabajo con un tubo de forma cilíndrica de 4 centímetros de radio. ¿Cuánto debe medir la altura del vaso milimetrado de Axel? ¿Entienden esta pregunta? Sí, Ok. Primero, me están hablando de volumen y qué cuerpo geométrico es este. un cilindro. Es un cilindro. ¿Cuál es el volumen del cilindro entonces? Pi r cuadrado por h. Pi radio al cuadrado, que es el área del círculo, por la altura. Una torre de arepa. ¿Cuánto tiene que ser el volumen de este cilindro? 600. 600 centímetros cúbicos, perdón. ¿Y qué dato conozco de este cilindro? Que el Un pi es 3 radio. y pi es 3. El radio es 4 centímetros y pi es 3. Vamos a sustituir las dos cosas. Entonces me queda 3 por 4 centímetros, todo esto elevado al cuadrado por la altura es igual a 600 centímetros cúbicos. ¿Estamos bien? Sí, ¿Ya? ¿Y qué es eso que tengo escrito ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer ahí? Reemplazar, o sea, despejar la altura, que sería Despejar la altura. Eso es lo que tengo que hacer. Me piden la altura. Tengo que despejar la altura. Eso es una ecuación. Tiene una igualdad y una incógnita. Listo. ¿Cómo despejamos ahí la altura, Juan Pablo? primero resuelvo el 4 al cuadrado, que es 16, lo multiplico por 3, 48, y divido el 600 por 48. Perfecto. 48 centímetros cuadrados por altura es igual a 600 centímetros cúbicos. Y el 48 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Cuánto da 600 entre 48? 12,5. ¿Ya lo habías Por- hecho antes, Juan Pablo? Está así. Ya, perfecto. ¿Ya? En caso de que no lo hayan hecho, o sea, Juan Pablo ya la tenía hecha, yo puedo simplificar. A mí me gusta trabajar con las fracciones, yo la puedo simplificar entre 12. Por ejemplo, si yo simplifico entre 12, 60 entre 12 es 5, me queda 50. 48 entre 12 es 4. ¿Ya? 50 cuartos, puedo dividirlo a la mitad y me queda 25 medios. Y eso es 12,5. ¿Ya? Esa es una forma rápida de hacer esa división. Si les gusta dividir, dividan normal y listo. Les tiene que dar 12,5. Y además, trabajando con las unidades, como yo tenía arriba centímetros cúbicos y abajo centímetros cuadrados, entonces se cancelan los centímetros cuadrados que tengo abajo con 2 de los que tengo arriba, pero me quedan centímetros. ¿Se entendió? Sí. ¿Ya? ¿Se entendió, Ariana, Vicky, Paola, todo el mundo? sí, Ok, listo. Terminamos este ejercicio, vamos con el siguiente. Esto es vectores, muchachos. Esto es vectores. De las preguntas más fáciles que le van a hacer son las de vectores. Dice aquí, considere los vectores del plano cartesiano F1, 2 menos 1,
¿Qué significa ese vector, muchachos? Ustedes pueden entender los vectores de dos formas. X, Es Y. una flecha, coloquialmente hablando, ¿ya? Porque cuando digo flecha, me refiero a un segmento dirigido que tiene magnitud, dirección y sentido. Eso es una flecha. O es el punto que representa ese vector en el plano cartesiano. Entonces, 2 menos 1. ¿Dónde está el 2 menos 1? ¿Arriba o abajo? El 2 está a la derecha y el -1 abajo. El menos 1 abajo. Perfecto. Entonces, aquí donde yo uno estas dos cositas, pum, está el punto, ese es el punto. O puedo imaginarme el segmento dirigido que tiene magnitud, dirección y sentido. Una flecha. Listo. Esas son las dos formas gráficas de entender un vector. La forma analítica o numérica de entender el vector es precisamente con las coordenadas. No son las coordenadas. X y Y. X y Y. ¿Ya? Ahora, aquí yo tengo 4 vectores. F1, F2, F3 que no conozco las coordenadas y F4. Y me dicen que la suma de ellos 4 da 6, 5. La pregunta es, ¿cuál es el valor de A y B? Repetidamente. ¿Entienden la pregunta? ¿O no se entiende? No entendí mucho, profe. Ah, Vicky. Tengo 4 vectores. Me dicen que la suma de ellos 4 da 6 en X y 5 en Y. Yo tengo que hacer la suma de ellos entonces. Si F1 es 2, menos 1, vamos a escribirlo, más F2, que es menos 3,2, más F3, que es AB, no lo conozco, no sé quién es, más F4, que es 4,3, todo eso tiene que dar 6, 5. ¿Ahora se entiende, Vicky? ¿O todavía No, no, sí, no ya. sabes? No, Ya, sí, sí. perfecto. Me están preguntando es cuánto vale AB. Esto es mi incógnita. El AB es una incógnita. Y yo puedo entender esto como una ecuación vectorial. Lo que tengo que hacer es despejarla. Siempre. Yo primero voy a sumar X con X, es decir, voy a sumar 2 menos 3 y 4. ¿Cuánto es 2 menos 3 más 4? 3. 3 positivo. Y ahora sumo las Y. ¿Cuánto da menos 1 más 2 más 3? 1, positivo. No. 5, 5, perdón, 5, 5, 5. Tampoco da 5. Menos 1 más 2 más 3. Menos 1 más 4. 2. Ah, 4. 4. ¿Estás segura, muchacha? ¿Está bien, Juan Pablo? sí, sí, me equivoqué yo. Es como me Ya. confundí con la X y la Y. Ok, no hay rollo, no hay rollo. Lo que hay que estar pendiente ahí. Ahora, este vector 3, 4, sumado con AB, tiene que dar 6, 5. Como yo no sé quién es AB y quiero descubrirlo, el 3, 4 que está sumando pasa al otro lado como Restando. restando. Y yo lo que voy a hacer es restar 6, 5 menos 3, 4. Y se suma o se resta X con X y Y con Y. Eso es importante en los vectores, muchachos. ¿Ya? 6 menos 3, ¿cuánto es? 3. 3. Y en la Y, ¿qué me queda? 1. 1. 1. Perfecto. Entonces, ese es el vector AB. ¿Cuánto vale la A entonces? 3. 3. ¿Y la B? 1. 1. Y ahí está. ¿Ya? No importa cómo usted lo escriba, ya uno sabe. Aquí precisamente cuando les hacen la pregunta, el valor de A y B respectivamente significa que primero va la A y después va la B. Por eso la respuesta es la opción C. ¿Se entendió este ejercicio? Sí, profe, pero no lo quitan. Déjeme copiar rapidito y ya. Dale, pues. Me avisa cuando haya terminado. Yo tengo C, dale. Ariana, tráeme mi vaso.
Gracias, mami. ¿Listo, Vicky? Sí, sí. Ok. Ahora voy con el siguiente. Este es otro ejercicio que tiene vectores, pero está gráficamente ahora. En la figura junta se presentan los puntos A11. Aquí está la A. Significa que este es el 1 y este es el 1. ¿Se entiende eso? Sí, ¿Ya? B42, es decir, que este es 4 y este es 2. C5 menos 1, que sería este el 5 y este el menos 1. ¿Ya? Vamos a poner 5 abajo. Ok. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes condiciones permite asegurar que el triángulo ABC es rectángulo? ¿Qué tiene que pasar para que este triángulo sea rectángulo? ¿Ya? Y esta pregunta yo la recuerdo bien de la primera vez que resolví esta prueba. Para mí está mal planteada la pregunta, porque quieren hacerla como si fuese suficiencia de datos, pero no la hacen como de suficiencia de datos, porque ya las preguntas de suficiencia de datos para la M1 no van, ¿ya? ¿Ustedes saben lo que son las preguntas de suficiencia de datos? No. Que te entregan cierta cantidad de datos, pero no te la dan completa y tú tienes que resolverla. Te dan dos condiciones, dos datos que no son certeros, vamos a decirlo así, dos datos que pueden estar o no estar, ¿ok? Y te preguntan qué dato es suficiente y necesario para que se cumpla esa condición. ¿Ok? ¿Qué dato es suficiente y necesario para que se cumpla esa condición? Entonces, eso es lo que pasa con esta pregunta. La quieren hacer parecer a eso, pero no es ese tipo. ¿Ya? Entonces, la cuestión es esta. Las siguientes condiciones, vamos a ponerle aquí suficiente y necesaria para asegurar que el triángulo ABC es rectángulo. ¿Qué tiene que pasar para que eso sea rectángulo? ¿Ya? Entonces, primera opción me dice que el vector W es la suma de los vectores U y B. ¿Verdadero o falso? Esto es Falsa, creo que falsa. necesario o suficiente para que sean triángulos rectángulos. No. Primero, es totalmente falsa porque, además tienen que pensar en esto, los vectores se suman desde el extremo, perdón, desde el origen del primero hasta el extremo del segundo. Entonces, si yo sumo U más B, yo voy a seguir esa flechita roja. Y el vector U más B tiene que estar mirando hacia C. El resultado, el resultado de esa suma U más B es el vector W, pero en sentido contrario. ¿Se entiende eso? ¿Ya? Porque yo voy desde el origen del primero hasta el extremo del último. Entonces, por ahí ya sabemos que es falsa. Y segundo, si estuviese mirando a la derecha, igualito yo no puedo asegurar que va a ser un triángulo rectángulo. No tiene nada que ver con ese triángulo rectángulo. Porque ese triángulo puede ser cualquier cosa. ¿Ya? A pesar de que se cumpla. Entonces esta no es. Descartada la A. Voy con la B. Que el perímetro del triángulo ABC es igual a raíz de 20 más 2 raíz de 10. ¿Verdadero o falso? ¿Qué me dice que ese perímetro sea igual a raíz de 20 más 2 raíz de 10? No hay datos que te lo puedan asegurar. No, sí tengo datos suficientes para calcular eso. Sí tengo datos suficientes para O calcular sea, eso. sí, pero... ¿cómo se Ah, o sea, el perímetro es la suma de todos los lados del triángulo. A, B Del más B triángulo. más C. Y ahí podemos calcular los lados. Correcto. Pero Puedo eh, calcularlo. Me voy a tardar un poquito, pero sí. lo puedo calcular. ¿Ya? Me voy a tardar un poquito, pero lo puedo calcular. Aquí el tema es que el perímetro no me asegura que sea, o sea, que el perímetro total no me asegura que sea un triángulo rectángulo.
porque cualquier triángulo tiene un perímetro. ¿Sí me entienden? No, no tiene que ser rectángulo para poder calcular el perímetro. ¿Sí se entiende eso? Cualquier triángulo tiene perímetro. Entonces, esto no me asegura que sea rectángulo. ¿Ya? De hecho, aquí esta respuesta, la B, fue una de las que me confundió a mí. Esa fue una conchita de mango. Yo puedo calcular todos esos lados y suponiendo que es un triángulo rectángulo, me da ese perímetro justamente. Me da ese perímetro justamente. Pero pensándolo bien, yo digo no. A pesar de que yo tenga ese perímetro, eso no significa que sea rectángulo. Puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Ahora voy con la C. Dice que los módulos de los vectores U y B son iguales. No, no, ¿Entienden esto? esa no, porque es isorrectángulo. Claro, aquí me diría que es isósceles, no que es rectángulo. ¿Ya? Los módulos son los tamaños de los vectores, por si acaso. Módulo, esto se le llama módulo, norma. Ya va, se me va a apagar la computadora. Un segundito. Módulo, norma o... Ah, se me fue el otro nombre, vale. ¿Qué pasó? Magnitud. Magnitud, ya es la que más se usa. Módulo, norma o magnitud del vector. Módulo, norma o magnitud del vector. Esos son sinónimos. ¿Ok? Es el tamaño del vector. Entonces, si me dicen que el módulo de U es igual al de B, eso sería un triángulo isósceles, pero no me dice que sea rectángulo. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Ya? Y por último me dice que el área del triángulo es igual a la multiplicación de A por B dividido entre, perdón, AB por BC dividido entre 2. ¿Ya? ¿Quién me dice cómo calculo yo el área de un triángulo rectángulo? Si este triángulo es ABC, ¿cómo calculo yo el área de ese triángulo? ¿Alguien se sabe la fórmula? Base por altura partido 2. Base por altura dividido entre 2. En este caso, la base es 2 y la altura, perdón, la base es A y la altura es B porque es un triángulo rectángulo. Si no fuese triángulo rectángulo, eso no sería ni base ni altura. Podría ser base, pero la altura no. ¿Sí se entiende? ¿Ya? Entonces, esta fórmula yo la puedo asegurar que es así si yo digo que AB es la base y BC es la altura, significa que es rectángulo en B. Ahí eso me asegura que es un triángulo rectángulo. ¿Sí se entendió? Sí. Sí. ¿Ya? Esa es la respuesta correcta ahí. ¿Ya? Pero como les digo, yo de esta pregunta tengo mis sospechas. No me gustó cómo la plantearon. No me gustó cómo la plantearon. Pero bueno, yo se las explico a ustedes para que vean que en algunas preguntas quieren hacer unas adaptaciones que no son correctas. Pues esto es una adaptación que quieren hacer que no les salió bien, creo yo. No les salió bien a mi criterio. Pero bueno, el resto de las preguntas sí estaban bien hechas todas. Voy con el 51. Ok, este no lo saltamos, lo habíamos planteado, pero no lo hemos resuelto. Dice, a ver cómo estamos de tiempo. Esta clase es hasta las 8, ¿no? Nos quedan 15 minutos de clase. Voy con el 51. Dice, considera un punto A tal que este es cualquier punto que se ubica en el primer o el tercer cuadrante. Aquí estaban explicados los cuatro cuadrantes, ¿ya? Entonces el punto A puede estar en cualquier parte de arriba o en cualquier parte de abajo a la izquierda. Arriba a la derecha o abajo a la izquierda. De tal manera que al reflejarlo respecto al eje Y se obtiene un punto B. Les pregunto. Bueno, vamos a leerlo completo. Dice, si X es la distancia del punto A al eje Y, ¿cuál de las siguientes expresiones permite determinar la distancia entre los puntos A y B? ¿Ya? Supongamos que la A está aquí. ¿Cuál sería el reflejo respecto al eje Y? En ¿Dónde el quedaría el reflejo respecto al eje Y? misma posición, pero en el segundo cuadrante. Ok, ¿qué significa misma posición? O sea, no misma posición, pero Y positiva y X negativa. Ok, la X es lo que cambia. Muy bien.
Está bien explicado, Juan Pablo. Lo que pasa es que al decir misma posición es como que muy amplio, muy, Es que muy yo, general. yo le doy como explicaciones para que entienda yo, pero es como, tengo que darle como para que entiendan todos. Exactamente, exactamente. No, pero lo estás leyendo súper bien. Esa frase estuvo bien. Lo que pasa es que yo meto el dedo en la llaga. Yo hago que lo hagas perfecto. Entonces eso, la X va a ser el mismo número, pero de signo negativo. Pero Sí. la Y queda a la misma altura. Es la misma Y para las dos. ¿Ya? Pregunto, si la A está aquí abajo, si la A estuviese aquí abajo, bueno, no sé, si yo la pongo aquí, ¿en dónde quedaría A'? ¿Dónde quedaría el reflejado? Si la A está aquí, ¿dónde quedaría el reflejado? ¿Lo puedo decir? Respecto al eje Y, En el cuarto cuadrante. en el cuarto cuadrante. Otra vez, si la X es negativa, va a tener ahora el mismo valor, pero positivo, ¿ok? Esto va a ser A', pero la Y va a ser la misma para las dos. ¿Se entiende esto? ¿Las Sí, muchachas entendieron todas? Sí, Bien, perfecto. La pregunta es, ¿cuál es la distancia? X es la distancia del punto A al eje Y. Entonces, ¿cuál es la distancia entre los puntos A y B? Es, Vamos a llamar a este B o a este B, pero en verde. ¿la puedo responder? O... ¿Sí? Dime, Ah, Juan ya. Pablo. Es 2x, porque Ajá, entre A y el Y hay una distancia de x, y entre B y Y hay otra distancia de x, y las distancias no pueden ser negativas. Entonces se suman y no se restan. Por eso es correcto. el... X Entonces, más X es 2X. 2x. Muy bien, Juan Pablo. ¿Las muchachas entendieron la explicación de Juan Pablo o hay duda? se entendió. Se entendió. se Listo. Si entendió. lo hago con el punto de abajo, va a ser la misma explicación. Exactamente la misma explicación. Así que no importaba realmente en cuál de los dos cuadrantes estuviese el punto original. Voy con el 52. Dice, una persona lleva a cabo los siguientes pasos para realizar 4 transformaciones isométricas. Transformaciones isométricas son las que no cambian ni la forma ni el tamaño, al punto -5,5, cometiendo un error. El punto -5,5 se traslada según el vector 5 menos 2, obteniendo el punto 0,7. ¿Eso está bueno o está mal? ¿Entienden esto o no lo entienden? Está malo, ¿Por qué está malo, Juan Pablo? porque en la traslación los vectores se suman. Eh, Y menos cinco más 5 es 0, pero 5 más menos 2 no es 7, sino que es 3. Vamos a llamar al vector traslación, vamos a llamarlo T, vector traslación, T. Si yo tengo un punto, -5,5, yo tengo que sumarle la T para saber dónde me queda el punto. Entonces esto sería -5,5, -5,5, más 5 menos 2. Y lo que dice Juan Pablo, si yo sumo -5 más 5, eso da 0, está bien en la X, pero en la Y, 5 más -2, ¿cuánto es? 3. 3. No es 7. Por eso ahí está malo. Ya yo sé que el error está en el paso 1. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿O hay duda? ¿Todo chévere? ¿Ya? Sí, Recuerden, traslación es sumar el vector de traslación al punto que ustedes tengan. Si son varios puntos, se le va a sumar a cada punto por separado. ¿Ya? Pero esa es una traslación. Ustedes van a mover un vector según el vector de traslación sumándose. Simplemente eso. Se le suma el vector de traslación. Voy con este otro. Dice, para llegar a la casa de Diego, Juan desde su casa debe caminar 2 cuadras hacia el este. Ok, aquí están los puntos cardinales además, pero debería saberse de memoria. No hace falta que se los ponga. Este a la derecha,
oeste a la izquierda, norte hacia arriba, sur hacia abajo. Puntos cardinales. Eso siempre va a ser así. Bueno, y además aquí en Chile a veces no le llaman este y oeste, sino que le dicen oriente y poniente. ¿Cuál es el oriente y cuál es el poniente? El oriente, el oeste y el poniente, el este. ¿No? No. ¿No? Oriente es el este. Ah, soy chileno y no lo sé. ¿Ya? Oriente y poniente. Así. Oriente es el este. Y ojo, el oriente, no sé, ustedes pueden asociarlo con, por lo menos yo lo asocio con Venezuela. Uno le dice el oriente de Venezuela, bueno, a las playas de Lechería, a las playas bonitas, playas bonitas. No Igual, sé si aquí las muchachas, no sé si las muchachas igual conocen aquí el oriente de Venezuela. ¿Ah? hay una técnica para hacerse los puntos cardinales que es el hacerlo como no sé, tipo, no de no saber, sino de como las siglas no sé. Ah, ok, el no sé. Ok, ajá, pero, bueno, no sé. Norte, me imagino que va en sentido En horario. horario, o sea, antihorario. No, Sí, po, antihorario, correcto. va en Sentido antihorario. antihorario. Ok, chévere, todos los días aprendiendo algo nuevo. Nunca había visto esa. Consiste en no sé. Y cuando me dijiste consiste en no sé, ajá, pero ¿y cómo me la vas a explicar entonces? Ya, está buena esa técnica, está buena esa técnica. Todos los días se aprende algo nuevo. Pero ojo, aquí en Chile le dicen Oriente y Poniente. Oriente se usa en todas las partes del mundo. Yo lo usaba en Venezuela. A nivel mundial también uno dice el Medio Oriente, es esa parte de, a ver, la parte entre Europa y Asia. Eso es Medio Oriente, para allá. Entonces, por eso se le dice Oriente. Y bueno, Poniente es porque por ahí sale el sol. Por eso se dice Poniente, por ahí se pone el sol. Se oculta por el este, por el oriente. Entonces, bueno, ahí está. Ahora dice, este señor Juan, no, Diego, ¿cómo? Para llegar a la casa de Diego, Juan desde su casa debe caminar 2 cuadras hacia el este, 5 cuadras hacia el sur. ¿Cómo voy escribiendo eso? ¿Cómo puedo representar esos dos datos? 2 cuadras hacia el este y 5 cuadras hacia el sur. 2 cuadras hacia el este es 2,0 en un 2 en vector. X, 0 en Y, ajá. Después, 5 cuadras hacia el sur es 0,5. 0 en X, Menos 5, menos 5. 5, menos 5. Muy bien, porque va hacia abajo, Sí. ¿ya? Luego, para llegar a la casa de Pedro, desde la casa de Diego, Juan debe caminar 1 cuadra hacia el este. ¿Cómo escribo 1 cuadra hacia el este? 1,0. 1,0 y una 0, cuadra hacia el sur, 0,-1. 0, menos 1. Considera que todas las cuadras son del mismo tamaño. Eh, Se grafica en un plano cartesiano el recorrido realizado considerando la casa de Juan en el punto de origen del plano cartesiano como el que se representa en la figura junta. Esta es la casa de Juan. Esta es la casa de Juan. Otra. En el gráfico realizado en el plano cartesiano, ¿cuál de los siguientes es el vector de traslación que permite trasladarse de la casa de Juan a la casa de Pedro? ¿Ya? Y se supone que Juan hizo todos estos movimientos para llegar a la casa de Pedro. ¿Se entiende el problema? Sí. ¿Ya? Tenemos que sumar todos estos movimientos. Y se suma X con X y Y con Y. ¿Cuánto da la suma de las X ahí? 3, 3. Y la suma de las Y, menos 6. menos 6. Por lo tanto, es la opción C. ¿Ya? Dicho de otra forma, yo me voy 3 espacios a la derecha y 6 hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Y aquí va a estar la casa de Pedro. Ese es un vector que va directico, desde la casa de Juan hasta la casa de Pedro. ¿Sí se entendió? Sí. Profe, más que nada un pedido, si voy a hacer, ¿Ya? es que podríamos revisar ciertas preguntas del documento que usted envió sobre porcentaje y número, Sí, vale, que, claro que sí. que quedé con dudas. ¿Cuáles preguntas quieres revisar tú?
No supe responder, o sea, no pude responder la 10, la 14, eh, la 20 y 24, 25 y 26. Ok, tú me estás hablando del último documento que les envié, ¿verdad? Sí, ¿O es este? Creo que es este. Creo que es este el que tú me estás hablando. Pues yo les envié este también al grupo de M1. no, Dime los ese no, números otra ese vez. no. Este no es. Sí, ese no es. Este no es. Tiene Eh, un total de 28 preguntas 28 y creo preguntas. que eran 6 páginas. Ya, déjame buscarlo aquí. Debe ser resumen. ¿Cómo buscamos esto? Pues matemática. Mira, ensayo número álgebra. Es este. Sí, ese. Ok, dime a ver, ¿con qué pregunta quieres comenzar? Nos quedan 3 minutos, ojalá que nos dé chance de hacer varias. Eh, con la, deja ver cuál es la más complicada. La 25. La 25. La Ok, 24 y la 25 son las que más o menos me gustaría como responder. ok, estas son de cuadráticas. Aquí estamos hablando de álgebra. Ecuaciones cuadráticas o funciones cuadráticas. Voy con la 24 primero. Dice, en el momento T0, bien, momento T0 significa inicial, cuando el tiempo es cero, se lanzó un cohete desde una altura h sub 0 metros sobre el suelo. Hasta que el cohete golpeó el suelo, su altura en metros estuvo dada por la función tal. Pregunto, ¿qué tipo de función es esta? Cuadrática. Cuadrática. ¿Cuánto vale la a en esta función? Vale 16. No es 16, es menos menos 16. 16. Como es menor que cero, significa que la parábola, ¿hacia dónde abre los brazos? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Ya? Además me están diciendo que tiene un punto, un coeficiente de posición, como les dije yo, h sub 0. Es decir, la gráfica de esta función va a ser algo así. Yo tengo el eje X y Y. Aquí está h sub 0. Entonces la parábola abre los brazos para arriba y después llega al suelo. ¿Se entiende? Sí, Me quedó fea la parábola, pero se supone que es simétrica. Simétrica. Me quedó un poquito fea. Pero ahí está. ¿Para cuál de los siguientes valores de t el cohete estaba a la misma altura que cuando t vale 5? Entonces, yo necesito saber qué altura era cuando t vale 5. ¿Cómo encuentro eso? o sea, reemplazando por 5 la T, pero Perfecto. en el H ¿Ah? sub 0, ¿cómo nos reemplazaríamos? O... Ah, Ok, no, pues eso es el lo que h estamos sub 0 no lo buscando. tengo. Eso es lo que El estamos h sub 0, buscando. no, no estoy buscando el h sub 0. Ah, No estoy buscando el h sub 0. Pero yo podría reemplazar que la t vale 5 y ahí me va a dar un número, vamos a decirlo así. El h sub 0 no sé cuál es, pero va a ser siempre lo mismo y eso se va a cancelar. Esa es una forma de hacerlo. La otra, y es la que les recomiendo aquí, es encontrar el vértice en X, que yo les había dicho que eso funciona como un eje de simetría, ¿se acuerdan? sí, Vértice en X es el eje de simetría. Entonces, la distancia que haya desde el eje hasta el 5 va a ser la misma distancia que haya hacia la parte simétrica del otro lado. ¿Sí se entiende? ya. Entonces, ¿cuál es el vértice en X en esta función? ¿Cómo lo calculamos? Era menos B partido 2A. Ajá. Y eso es Eh, menos 320 partido menos 32. perfecto. Y eso da Menos 320. Positivo, da un número positivo y da 10. 10. Quiere decir que el eje de simetría es X igual 10. Y como el 5 está aquí a la izquierda, ¿cuál va a ser el punto simétrico a la derecha? ¿Cuál va a ser el punto simétrico a la derecha? El punto, el 15. El 15. Y ese es el resultado. Es 15. ¿Ya? Quiere decir aquí, perdón, Juan, este, que en ese punto las alturas son las mismas, ¿ok? Porque es simétrica. Me quedó feo el dibujo, pero es simétrica la función cuadrática. ¿Sí se entiende eso? Sí, ¿Ya? Ese es el punto ahí.
Vamos a hacerla. Ahí me queda un poquitico mejor. Sigue estando fea, pero está un poquitico mejor. Entonces, eso es lo importante. El eje de simetría les divide la función cuadrática o la parábola en dos partes exactamente iguales. Entonces, lo que está en el 5 va a estar en el 15 también. Eso es todo. Ya. ¿Ya? Y bueno, con esto terminamos la clase de hoy, muchachos, pero les voy a explicar el 25, Juan Pablo. Los que se quieran quedar unos minuticos más, bienvenidos son. No me tardo más de 2 minutos. Vamos a hacerlo rápido. El 25 dice, un número de avispas chaqueta amarilla que habita un nido en un periodo de 100 días, habita un nido en un periodo de 100 días, para un día determinado está dado por la función tal. ¿Ok? Esa es la cantidad de avispas chaqueta amarilla. Cantidad de avispas. Depende del tiempo y de un valor K que no lo conocemos. Dice, en esta función K es una constante y N de T representa el número de avispas en el día número T. Para T que va desde 0 hasta 99 días. ¿En qué día hay tantas avispas chaqueta amarilla como en el día número 10? ¿Qué podemos hacer aquí, Juan Pablo? O cualquiera de Empezar ustedes. en el 10, en la T del 10. Si yo reemplazo en la T del 10, me va a quedar otra vez la K sumando. Puedo Ah. hacerlo así, ¿ok? Puedo hacerlo así, pero no es la recomendación. ¿Cuál es la recomendación que dice arriba? Ah, el eje de simetría. El eje de simetría, otra vez, ¿ya? Yo puedo imaginarme cómo es la función, nada más con ver sus valores. Aquí, ¿cuánto vale la A? Eh, la A vale 1, No, ¿no? un medio, Un medio, sí. ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde abre los brazos la parábola? Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, aquí está el valor K, la parábola llega a un punto mínimo y después sube, ¿sí se entiende? Sí. ¿Ya? Y el eje de simetría me Eh, divide la parábola en dos partes iguales. el eje de simetría ya lo calculé, es 20. Perfecto. Si el vértice en X es 20, En, entonces en 30. aquí va a estar el 10 y el que es simétrico es el 30. Ya, Y ese es listo. el número que estamos buscando. ¿Se entendió? Sí, sí. Ahí está. Mucho más fácil de la complicación que me estaba haciendo yo. Claro, lo que digo, la otra forma debe salir por la otra forma, sustituyendo el número, pero siempre te va a quedar esa constante sumando, que después se cancela, pero siempre te queda sumando ahí. Entonces, es complicarse la vida. Lo más fácil es recordar que la función cuadrática es simétrica a partir del vértice en X, ese es el eje de simetría. Así que ahora sí, muchachos, con esto termino yo la clase de hoy, pero como siempre les mando un abrazo grande para ustedes y para su familia y nos vemos en la próxima clase. Profe, El después puede mandar jueves. los ejercicios resueltos. Los que, o sea, tipo, de esta guía. ¿Quieres que te envíe todos? Sí, sí. O mejor dicho, los que me faltaron. El 5 el... Yo te Escríbemelo lo ahí al escribo. WhatsApp. Ya. Escríbemelo al WhatsApp y ahí te ayudo. Yo te ayudo a resolverlo. No te lo voy a enviar resuelto, te ayudo a Ok, resolverlo. Te ok. puedo dar la respuesta. Te puedo Ya, dar la ya, ya. respuesta, pero la idea es que lo resuelvas tú. ¿Ya? Ok. Así que muy bien, Juan Pablo. Sigue así y a todas las muchachas también. Participaron súper bien. Las espero otra vez en la próxima clase, muchachos. Pórtense bien, cuídense mucho y nos vemos el jueves a la misma hora. Chao, Chao. profe. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe. Chao, chicos. Chao. Muchas Pórtense muy gracias. bien.